Vamos a leer capítulo 9 del Evangelio de San Lucas. Jesús convocó a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas. Cuando entren en una casa, quédense allí hasta que se vayan de ese lugar. Y donde no los reciban, dejen la ciudad y sacúdanse hasta el polvo que se les haya pegado a los pies, en advertencia contra ellos. Los discípulos salieron y fueron por los pueblos, anunciando la buena noticia por todas partes y curando a los enfermos. Cuando el tetrarca Herodes se enteró de todo lo que sucedía, quedó muy confundido, porque algunos decían que Juan Bautista había resucitado de entre los muertos, otros que se había aparecido Elías, y otros afirmaban que había resucitado a alguno de los antiguos profetas. Herodes decía: a Juan lo decapité yo. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir todo esto? Y trataba de ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús lo que habían hecho. Entonces los reunió y se fue solo con ellos en dirección a una ciudad llamada Betsaida. La muchedumbre lo supo y lo siguió. Jesús los recibió, les habló del reino de Dios y sanó a los que tenían necesidad de ser curados. Cuando ya se hacía tarde, se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que vayan a descansar y a buscar comida en las aldeas y caseríos cercanos, porque aquí estamos en un lugar solitario. Pero Jesús les dijo: ustedes tienen que darles de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar alimentos para toda esta gente. Eran como unos 5,000 hombres. Jesús entonces les dijo a sus discípulos que se sienten en grupos de 50 personas. Ellos obedecieron y los hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando la vista al cielo, y pronunció sobre ellos la oración de acción de gracias. Partió los panes y los fue dando a los discípulos para que los repartieran a la gente. Comieron hasta quedar todos saciados, y se recogieron 12 canastos con los trozos que sobraron. En una ocasión, Jesús estaba orando a solas mientras los discípulos estaban con él. Entonces les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan Bautista, otros que eres Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Jesús volvió a preguntarles: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Pero Jesús les ordenó severamente que no dijeran a nadie. Entonces les dijo: el Hijo del Hombre debe de padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, ser condenado a muerte, pero Dios lo resucitará al tercer día. Después Jesús dijo a todos: si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la salvará.
¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Si se avergüenza de mí y de mis enseñanzas, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los que están aquí no sufrirán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Unos 8 días después de que Jesús enseñó esto, tomó aparte a Pedro, Santiago y Juan y subió a una montaña para orar. Mientras estaba orando, cambió la apariencia de su rostro y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. En esto, 2 hombres se pusieron a conversar con él. Eran Moisés y Elías, que resplandecientes de gloria hablaban con Jesús sobre su partida de este mundo que se iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y la de los 2 hombres que estaban con él. Cuando éstos ya se alejaban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Mientras decía esto, una nube los cubrió y al entrar en la nube tuvieron mucho temor. Y desde la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo, el elegido. Escúchenlo. Cuando se oyó la voz, Jesús se encontraba solo. Los discípulos guardaron silencio y durante ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Un hombre que estaba entre la gente le gritó con fuerza: Maestro, te suplico que me ayudes con mi hijo, porque es el único que tengo. Un espíritu se apodera de él y de repente lo hace gritar y lo retuerce, haciendo que eche espuma por la boca y después de maltratarlo con dificultad lo deja tranquilo. He suplicado a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús le respondió: Gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarlos? Tráeme a tu hijo. Cuando el niño se acercaba, el demonio lo arrojó al suelo y lo sacudió con violencia, pero Jesús dio órdenes al espíritu impuro y el niño quedó sano. Entonces se lo entregó a su padre. Todos quedaron maravillados por la grandeza de Dios. Como todos estaban sorprendidos por las cosas que Jesús hacía, les dijo a sus discípulos: Escuchen bien esto que les digo. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Sin embargo, no entendían lo que Jesús les decía, ya que era para ellos como algo envuelto en el misterio, por lo que no podían comprenderlo y les daba miedo preguntarle sobre esto. Se produjo una discusión entre los discípulos sobre cuál de ellos era el más importante, pero Jesús, que conocía lo que estaban pensando, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El más pequeño de ustedes, ese es el más importante. Juan tomó la palabra y le dijo: Maestro, vimos a una persona que expulsaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no es discípulo tuyo, así como lo somos nosotros. Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque quien no es
adversario de ustedes, está a favor de ustedes. Cuando se acercaba el día en que debía salir de este mundo, Jesús se encaminó con decisión a Jerusalén y envió mensajeros para que se adelantaran y le prepararan alojamiento en un pueblo de samaritanos. Pero allí no quisieron recibirlo, porque se encaminaba a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, dijeron: ¿Quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los destruya? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban por el camino, alguien le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen madrigueras y los pájaros del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Este le respondió: Señor, permíteme ir antes a sepultar a mi padre. Entonces Jesús le dijo: Deja que los muertos sepulten a sus muertos. Tú debes ir a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero permíteme que vaya antes a despedirme